Bueno, vamos a meternos en nuestra tertulia. Sabéis que los viernes aprovechamos para repasar cómo ha ido la semana. Para ello contamos siempre con la inestimable colaboración de ya amigos de la casa que vienen, vamos rotándoles, unos días vienen otros, y vamos intentando, bueno, pues que también haya diversidad de opiniones, de sentires, de pareceres. Nos gusta que al final, bueno, pues haya varias voces y nosotros tenemos las mejores, ¿eh? El resto de medios tienen muchos contertulios, nosotros tenemos los mejores. Algunos los compartimos y otros son nuestros exclusivos, ¿eh? Hoy están con nosotros Maribel Notario. Maribel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Enrique Monterroso, ¿qué tal, Enrique? Muy buenas, eres muy amable. No, en la presentación. Sois vosotros que venís, echáis un ratito, no cobráis nada, esto es inmejorable, claro, es el negocio perfecto para nosotros. Plenamente de acuerdo en lo de la casa, ¿no? Nos sentimos como en casa porque realmente una televisión municipal, pues, es lo más cercano que tenemos, ¿no? Intentamos que así sea, ¿eh? No lo cumplimos a gusto de todos, lógicamente, pero intentamos que así sea. Aparte, la acogida y el cariño de los que trabajan en esta casa también es importante. Sí, que ya llevan años, ¿no? Porque ya van pasando etapas. No, tenemos años ya, sí, Enrique. Sí, afortunadamente, afortunadamente. Pero me quería referir que han tenido lugar en distintos tipos de situaciones a nivel municipal, y la plantilla sigue, y eso es un buen dato, ¿no? Sí, eso la verdad que es algo de lo que estamos orgullosos, que no es fácil, ¿eh? Eso, lo más complicado de un medio público siempre es eso, capear con todas las situaciones y circunstancias que son variopintas como es la ciudad. Vamos a hablar de varios asuntos de actualidad, lógicamente, ¿no? Una parte importante de este ratito de charla, pues como ocurre, ¿no? En casa, en el ratito de tomar el café o en los trabajos, pues tiene que ver con la pandemia, con la situación, con lo sanitario, con lo social, con lo económico. Lo hemos visto hace un ratito, ¿no? Con la asociación Crece y, bueno, pues los colectivos sociales están con muchas necesidades. Hay familias, bueno, pues que tienen prácticamente a todos los miembros en ERTE y esto complica, ¿no? La situación. Los hoteles que están, bueno, pues con una circunstancia complicada, lo hemos visto incluso esta semana, ¿no? Con el Hotel Don Pepe, que nos decía, ¿no? Su directora, que el día 8 cierran, porque, bueno, pues no hay clientes. Si no hay clientes, pues tienen que cerrar muy a su pesar. O la hostelería, ¿no? Que están también pasando una situación complicada, y el comercio, ¿no? El pequeño comercio, que está viendo cómo el consumo está, ahora en una situación casi de mínimos, ¿no? Por eso, Maribel, yo te preguntaba, ¿cómo estás? Y me has dicho, pues estoy con el ánimo. Y esto es algo que se está empezando a sentir, ¿no? En el estado de ánimo es importante que lo sostengamos de alguna forma, ¿no? Claro, es que yo creo que el ser humano, por naturaleza, cuando se enfrenta a algo que está fuera de su alcance, de sus manos, de poder tomar decisiones, y además esto se perpetúa durante un tiempo y no tiene encima vista a corto plazo de que se solucione, entonces ya llega un momento en que te falta un poco ese optimismo. La esperanza, ¿no? Sí, y empieza un poco a entrar la angustia vital. Yo lucho cada día de verdad por no caer de verdad en hundirme y tener siempre la esperanza. Te he dicho que si hay una característica genética mía, es ser optimista por naturaleza y mantener justo la esperanza para todo, ¿no? Está claro que ese estado de ánimo no es que llueva del cielo, es que, claro, al final uno es sensible. Hay que trabajarlo, claro. Y es sensible a lo que tiene uno alrededor, ¿no? Sí, pero hay que... muy en contacto con la gente, claro, ves que la realidad es muy complicada. Claro, por eso hay que trabajarlo a diario, porque es que lo que ves alrededor y lo que te encuentras y lo que esperas que venga, si no a lo mejor por salud, porque, hombre, ya han pasado unos meses y puede que las vacunas lleguen ya y sea una solución, puede que se encuentre el medicamento que lo pueda curar mejor, pero de todas maneras la situación social y económica que viene tras esto, además de la salud, es fuerte de digerir, ¿no? Entonces, intentando buscar el equilibrio, como todos creo. Yo creo que en Enrique estamos todos, ¿no? Intentando... Claro, yo en parte pues comparto lo que dice Maribel, pero creo que la crisis sanitaria que vivimos no es en sí misma un estado de ánimo. Es decir, el estado de ánimo acompaña a los datos y a la realidad, que es una realidad objetiva, ¿no? Está ahí y tiene cifras y tiene datos, y no es local, no es de Marbella, ni es solo de España, sino que es, por eso se llama pandemia, porque afecta al mundo entero, ¿eh? Pasa pan el mundo, todos. Pero ¿cómo se afronta la crisis? Evidentemente la tiene que afrontar también con instrumentos, con herramientas, y ahí pues hay gente que se están dedicando en cuerpo y alma a resolverla, que no es fácil, y se consiguen más, menos,
de momento yo he perdido ya un poco el rastro de los datos, porque llega un momento que los datos se mezclan con los datos del día de antes y dudas. Lo que no puedo evitar es fijarme en la flecha, en la tendencia, y mientras vea la flecha hacia arriba, evidentemente quiere decir que hay motivo para estar preocupados, ¿no? Y en eso me quedo, es decir, simplemente preocupado. No culpabilizo a nadie ni a nada de la situación, porque es un poco absurdo, a mí me parece, en estos momentos, y sí me tengo que fijar en los gestos que hay positivos de la sociedad, que afortunadamente de vez en cuando se cuela una buena noticia, como por ejemplo días pasados los del joven riojano Pablo, que dijo que su madre era barrendera y que él se sentía obligado a resolver los destrozos que habían hecho otros jóvenes como él, que habían, bárbaros que habían tomado varias ciudades españolas, y él fue capaz de dar un ejemplo. Yo creo que Pablo es un patriota, auténticamente patriota, aunque nadie la ha llamado patriota. Es verdad. Pero el concepto que yo tengo de patriotismo es ese, ¿no? Una persona que es capaz de ponerse en la piel de sus semejantes y darlo todo sin esperar nada a cambio, y además, siendo joven, que muchas veces los jóvenes pues están denostados, todos los jóvenes, mentira, todos los jóvenes no, algunos jóvenes. Y entonces a mí me parece que hay que fijarse también en la parte positiva, que negativo ya tenemos bastante, ¿no? Sí, sí, hay que poner el foco en esas cosas que nos dan una pequeña ilusión, ¿no? Nos gusta a nosotros hacer siempre de todo, ¿no? Y sobre todo cuando hay asuntos generales que nos interesan tanto, una lectura local, ver exactamente cómo está afectando a Marbella. ¿Cómo ves Marbella, Maribel, ahora mismo, en función, ¿no?, de lo que estamos viviendo, de cómo está afectando a nuestro municipio la pandemia? Primero la crisis sanitaria, que bueno, pues luego ya deriva en una crisis también económica. ¿Cómo está Marbella en este momento? ¿Qué sensaciones tienes? A mí, hombre, aunque yo miro lo positivo, como él dice, y este joven y otras cosas y otros detalles también, pero tenemos una realidad dura. Entonces, ¿cómo la ves? Cuando tú paseas por el centro, por ejemplo, salgo desde el Instituto Guadalpín y vengo hasta el centro y voy dando una vuelta caminando y ves tanto negocio cerrado, tanta persiana echada, ves cafeterías vacías, piensa, además del problema de salud que tenemos y que no nos atrevemos, porque yo, por ejemplo, no es ahora nuevo, yo desde el principio soy una persona que las normas las suelo aceptar. Yo no soy rebelde contra las normas, soy rebelde contra las injusticias, pero no contra las normas. Las normas que se establecen en una sociedad, quiero entender que siempre se establecen por el bien de la mayoría y suelo aceptarlas, aunque a veces esté en contra de ellas. Yo no me reúno por ahí a comer en lugares internos, ni en mi casa. Creo que en mi casa no entra nadie desde hace meses. Entonces, pues a mí la sensación de Marbella en general me produce tristeza, porque no poder sentarte, no es lo más importante, pero no poder sentarte, por ejemplo, en una cafetería, a tomarte algo con amigos como hemos hecho, porque además es que nosotros, por nuestra cultura, los latinos, muchas veces el planteamiento que se hace es por qué en España hay muchos más que en otros países, aparte de las medidas que se tomen acertadas o desacertadas, y es que nuestro estilo de vida es muy cercano. Nosotros no nos saludamos como se saludan otras personas a 2 o 3 metros, es que nos tocamos, nos achuchamos e incluso hablamos tocándonos en el brazo muchas veces, es nuestra manera de ser. Entonces, cuando pierdes un poco la identidad, esa manera de comunicarte, y además no puedes hacer la vida normal que hacía y piensas lo que están pasando todas esas personas que viven del negocio, del turismo y del consumo, pues te quedas un poco que dices, ¿qué va a pasar aquí? Entonces, bueno, yo espero que se vayan tomando medidas para que podamos salir poco a poco, pero desde luego por muchas medidas que se tomen, yo creo que se saldrá cuando volvamos a ser una ciudad que reciba turismo, porque nuestra empresa es el turismo. Yo creo que en general, subrayo esto, la ciudadanía está comportándose adecuadamente, debidamente, está cumpliendo. El tema de las mascarillas se ha integrado en nuestra vida diaria de una manera que hasta los niños pequeños están dando verdaderos ejemplos. Como ciudadanía en general, creo que sí. Ahora, es verdad que acercando un poco la lupa podemos encontrar sectores, situaciones, momentos, hechos que pueden ser mejorables en cuanto a manera de regularlos, de controlarlos, etcétera, ¿no? Pero no quiero yo caer en la culpabilidad hacia la propia sociedad de esta pandemia. Yo creo que la pandemia es agresiva, el virus es muy agresivo, pero se están haciendo, yo creo que las cosas adecuadas para regularlo, ¿no?
y escalonadamente. Como están haciendo, la mejor manera de saber si estamos en el camino adecuado o cierto es que los países del entorno y más allá del entorno adoptan más tarde, más temprano, terminan adoptando medidas similares, ¿no? Y lo hemos visto incluso algunos que rectifican, lo cual es en su honor, ¿no? Por tanto, quiero decirse que la ciudadanía no es en sí misma la culpable, que hay quien quiere echar leña al fuego y decir, no, es que los ciudadanos, ni son tampoco por sí mismos la maldad de los gobernantes, de cualquier signo. En Andalucía gobiernan un signo, en Madrid de otro, pero no creo que haya una maldad ahí. Eso sí es verdad, hay gente que en esta situación de malestar general, pues pretende sacar provecho. Siempre hay, dentro de la sociedad, pues hay gente que tiene unos tintes más de maldad, ¿no? Yo desde luego eso no lo tolero, ¿eh? No lo tolero porque me parece que en este momento lo que hace falta es una verdadera unidad, lealtad a las instituciones, a las personas, como decía Maribel, a las normas, estemos al 100% de acuerdo o no, pero cada español no puede estar al frente gobernando esta situación, ¿no? Hay que mostrar una cierta confianza en quienes nos gobiernan. Y con respecto a las situaciones concretas de los establecimientos hoteleros, hombre, no es tanto el problema de faltas de ayuda, que yo creo que se están poniendo en alguna medida sobre la mesa, tanto en Andalucía como a nivel local, como a nivel nacional, sino que ha habido una pérdida de confianza en las propias demandas, es decir, ha caído la demanda de una manera tan espectacular que la gente lo que tiene no tiene seguridad y garantía de vida en ir a hacer lo que normalmente hacía antes, ¿no? Y esa pérdida de la caída de la demanda está haciendo estragos en nuestra economía y todavía no ha hecho más que empezar. Estos días hemos hablado con algunos comerciantes, les hemos visto en concreto asociarse, juntarse en una especie de plataforma que se ha creado de comerciantes de Marbella, se han concentrado, hay una campaña con unos carteles en muchos establecimientos. Claro, el pequeño comercio es, junto con hostelería, ¿no?, de los que pues están recibiendo quizá el golpe más grande, ¿no? Es el que está recibiendo el golpe más grande. Ya estaban sufriendo, ¿no? Sí. Y bueno, hay una parte que siempre he dicho que el comercio de Marbella es muy especial, es muy difícil. Marbella tenía su comercio en el casco antiguo, no en toda Marbella en general, la tenía, y cuando ya se abrieron las grandes superficies, creo que el comercio de Marbella no ha sabido adaptarse a los tiempos que han venido, ¿no? A mí, por ejemplo, suelo seguir, cada vez que sale, por ejemplo, la digitalización de los comercios, que salen cursos, salen por la parte de la Delegación de Fomento y Pymes y todo esto, y me gustaría saber los datos, a ver cuántos comerciantes de este casco antiguo se apuntan y se preparan para esa innovación. Lo que no pueden tampoco es estar esperando que les llegue solo la gente. La realidad ahora es otra, y hay quien ha sido vivo y audaz y se ha incorporado y está haciendo un negocio a través, mira, Amazon se está haciendo con las ventas a nivel mundial. Pues ¿por qué no cada pequeño comercio puede ser su propio, proyectarse de cara a su clientela? Entonces, por una parte tenemos eso, y por otra, hay asociaciones de comerciantes aquí en Marbella y hay una parte de comercio que por lo que sea no les interesan, no se ven representados en esas asociaciones, y que digamos que esos son los pequeños comerciantes que han decidido unirse. A mí me sorprendía uno de estos pequeños comerciantes ayer, nos contaba que lleva, creo que son 12 años en Marbella como comercio, con 2 establecimientos ha llegado a tener abiertos, y nunca nadie de ninguna asociación de comerciantes había tocado su puerta. Es decir, él no sabía que existían asociaciones de comerciantes. Es lo que dijo aquí, ¿eh? Vale, pero y escúchame... digo, ¿pero cómo es posible? Escúchame, eso también es muy relativo, porque nosotros somos una asociación de vecinos, el Calvario y Huerta Belón, y nosotros no vamos puerta a puerta a los socios, a todos los socios que tenemos. Es decir, tú utilizas los medios de los que dispone la ciudad y sabes que existen asociaciones que a lo mejor tendrían que haber ido puerta por puerta, pues puede que sí, que lo tendrían que haber hecho, pero de todas maneras es que hay gente. Nuestra asociación dio un paso hace
por 10 o 15 años, Bueno, de mezclarse con los comercios de la zona de Ricardo Soriano y Jacinto Benavente, quizás por ese mismo motivo que tú estás diciendo, porque estaban como más solitarios, como más abandonados, porque estaban a lo largo, no era como el casco antiguo que están unos enfrente de otros y hablan. Y bueno, de aquello surgieron muchas reuniones con el concejal de comercio entonces, José Eduardo Díaz, hubo una reunión con varias reuniones con alcaldesa y se hicieron algunas cosas que ellos pretendían, ¿no? Pero fíjate que intentamos poner la jornada de puertas abiertas de Ricardo Soriano durante 3 años y no lo hicimos más, porque al final ni siquiera se apuntaban ellos a esa jornada de puertas abiertas 3 días. Se les pedía pues que hicieran unas promociones especiales, las cafeterías que hicieran también sus promociones, a lo mejor de tomarse lo mismo que la ruta de la tapa, de tomarse una tapa y una cerveza por €1. Es decir, vamos a un poco a no echar siempre la culpa a los demás, a admitir el mea culpa y a decir vamos todos unidos a ver qué sacamos. pero Maribel, pero para polemizar un poquito, ¿no? No creía yo que tú ibas a venir aquí a defender el modelo de venta a través de Amazon, ¿no? Me ha parecido escuchar que lo has puesto como ejemplo de actualización, de comercio... No, ni muchísimo menos. Y en contra, que nuestro pequeño comercio no está actualizado porque no han hecho los deberes. Ni muchísimo menos. Mira, te puedo decir... No. Si lo he dicho así, no significa que yo esté de acuerdo con eso. Vale, bueno. He dicho que es una realidad, que es diferente. Sí. Y te puedo decir que yo voy a La Cañada, por ejemplo, una vez al año, suele ser antes de Navidad, por comprar música en FNAC. Es decir, yo soy de compra en el pequeño comercio... Bueno, pero Maribel Notario es una cosa y... No, pero que soy... bueno. Por eso, que Maribel Notario es una cosa y defiende al pequeño comercio y está con ellos y compra con ellos, y la gran mayoría de gente y juventud se va a la gran superficie. Yo quería decir esto, hombre, creo que ese sector, como cualquier otro, necesita estar al día de actualización y de incorporar medios tecnológicos y estrategias adecuadas al momento que vivimos, que es un momento presidido fundamentalmente por el Internet. Por lo tanto, quiere decirse que es mejorable la estrategia de abordaje del pequeño comercio para mantener los pocos... Por supuesto. Ahora bien, yo siempre sitúo la problemática del pequeño comercio en esta ciudad, y en otras también, pero en esta muy claramente, con el urbanismo. Fíjate, alguien podría decir, qué raro, ¿a dónde quieres llegar? El urbanismo es el que establece los suelos, la categorización, dónde se puede instalar un suelo comercial y no. Y alguien toma la decisión de externalizar, de situar en la periferia unas grandes superficies donde siempre se alojan la gente potente, el comercio fuerte, y con gran abandono de los centros históricos. El día que se decide que para ir a comprar una alcayata hay que recorrer 1 kilómetro, está usted cargándose al comercio local, al comercio de interior. Me das la razón, que es la realidad que tenemos. Esa es la realidad. Pero, ¿vamos a buscar los culpables o vamos a buscar la situación? Evidentemente yo no hablo de culpables, pero sí responsables. Claro. La responsabilidad de las situaciones las tenemos en que en el diseño de las ciudades se tienen en cuenta intereses que no son siempre las de los más débiles, y de los más necesitados, y de los más nuestros, sino de los ajenos. Y también hay una herramienta poderosa en manos de los que gobiernan, que es limitar el crecimiento de las grandes superficies. Y se toman medidas, y en esta ciudad no se van a dar licencia a más de tantas superficies o en un porcentaje ponderado, ¿no?, con la población. De acuerdo. Por tanto, no se han hecho ese deber. Al revés, los que están al frente de esas grandes superficies, fuera del extrarradio de Marbella, pues son los más amigos muchas veces de los que gobiernan. Y claro, tienen a veces prebendas que a los ojos de los ciudadanos no parecen claras, pero con el tiempo se ve la relación existente. Pero como tenemos la realidad que tenemos, vamos a ver, Enrique, estamos ante una pandemia que no vamos a analizar si los gobernantes se están equivocando o no. Y estamos ante una crisis del comercio y sí analizamos que esto viene por culpa de los que anteriormente permitieron las grandes superficies. Vamos a partir, que por supuesto hay que hacer un análisis profundo de a dónde nos lleva. Como verás, yo no he nombrado al PP. Pero ¿yo he hablado del PP? No.
Entonces, eso ya es... Pero ya lo hemos metido. No. ¿Cómo le gusta a Enrique así soltarlo? Sí, la pero si es que además, el pellizquito de monja, además precisamente claro. La cañada no se construyó estando gobernando el PP, precisamente. Bueno. Ni el Corte Inglés tampoco de Puerto Banús, o sea que vamos a entonces a hablar de otras cosas. Que no. El sentido de la responsabilidad. Vamos a partir de la realidad que tenemos, y la realidad que tenemos no parte solamente por decir quiero... también te voy a decir una cosa, gobernantes que han estado gobernando hace muy poco en el ayuntamiento, ahora se abanderan con que a cada comercio hay que darle en el 2020 3.000 euros y otros 3.000 en 2021. Una ciudad, que no lo sé el presupuesto que tendrá este año, pero creo que el del año anterior estuvo en los 295 millones de euros, ¿no? Marbella, sí. En Marbella, una ciudad que el 70% de ese presupuesto es para el capítulo 1, que es el de pago de nóminas de personal del ayuntamiento. Ojo, 70%, se dice pronto. Te queda otro 30% para inversiones, para todo lo demás, para vía pública, para todo lo que necesita la ciudad. ¿De dónde sacamos si solamente hay 2.000 comercios, aproximadamente, 2.000 comercios, aproximadamente a 3.000, 3 y 3, 6 por 2.000, ¿cuántos millones son? ¿Y qué atiende? ¿Solo a los comercios? A los taxistas, al de turismo, al de todo. Bueno, todo eso viene por centrar un poco porque el ellos discurso. Ahora lo que han pedido es ayuda económica. Comentarlo, la medida, ¿no?, que se anunciaba hace unos días de reducir el presupuesto de las luces navideñas, del montante global, que eran 800.000 euros más o menos. Solo se van a adornar, se van a poner luces de Navidad de las vías principales, de Marbella y de San Pedro, y unos 700.000 euros se iban a destinar al pequeño comercio, pues a través de una actividad Perdón, te voy a cortar y me voy a adelantar, Enrique. Sí. Ya que has dicho antes lo del PP, voy a hacer una crítica al PP precisamente. Me ha parecido una medida demagógica por parte del equipo de gobierno. Ten presente que sin demagogia casi no se puede ni gobernar. Vale, pero me ha parecido una medida demagógica en el sentido de que, por supuesto, a lo mejor habría que haber reducido más, pero pienso yo, justo hablábamos de mantener el ánimo. Hablábamos de que no podemos reunirnos y no nos vamos a poder reunir esta Navidad. Bueno, yo no tengo problema. Yo voy a comer en mi casa con mi marido y mi hijo, 3 personas, lo tengo claro. No va a haber otra cosa diferente. Mis hermanas que venían y que era el lugar de reunión, no vienen, porque somos personas conscientes y cada uno lo va a pasar en su casa. Pero bueno, no significa que vengamos y demos un paseo y veamos el espíritu navideño. Por muchos niños que tienen mucha ilusión, por muchas personas que están deprimidas por este tiempo que llevamos, y de alguna manera incentiva algo a que en este casco histórico y centro histórico, pues siempre se sabe que la iluminación de Navidad yo cuando estaba en activo, en política, llegué a censurar también por excesivas las cantidades que se dedicaban a este capítulo, en ausencia de otro tipo de necesidades que tenía la ciudad, ¿no? Ahora no es que haya cambiado mucho, pero sí que creo que existe el punto medio, ¿no? El punto medio quiere decir que se trata de conciliar necesidades distintas. Lo que no puede ser es tomar solo medidas aisladas. Yo creo que hacen falta también otras medidas de impulso, de sostén, de ayuda, de estímulo, apoyándose. Pues tengo que poner un ejemplo. En la comunidad donde yo vivo, porque hay una figura que yo defiendo cada vez más, y es la comunidad de vecinos. No la asociación, que también, pero la comunidad de vecinos es lo más próximo que tiene, donde vienen 30 o 40. Bueno, pues está circulando entre comunidades de vecinos mensajes para que se apoye al pequeño comercio, para que no se compre todo en Amazon, porque es que ya la cosa se ha disparatado así de esa manera. Y a mí me parece... La amenaza es Amazon, Claro, ya no los centros comerciales, que se irán vaciando, Claro. Sí, es muy grave eso, ¿no? Y una falta también aquí de patriotismo, ¿no? Porque es algo más económico o porque es más fácil el comercio. Pero yo creo que, bueno, esa iniciativa que parte de vecinos y otras muchas que se pueden poner en marcha a partir de iniciativa municipal, yo creo que sí, en ese contexto tiene sentido también una revisión del tema de luces. Pero solo las luces, poner ahí un juguete para que la gente, o no, dirán que es mucho,
otros dirán que es poco, y al final sí, nadie estará de acuerdo, pero bueno. Los comerciantes, lógicamente, era de esperar también, ¿no? Bueno, pues les parece bien porque se pone el foco en ellos, pero lógicamente les parece algo insuficiente, porque que toquen 350 euros cada uno, su realidad tampoco, según decían ayer, no les iba a soluciona. cambiar, no iba a cambiar. Hay otras ciudades, es verdad, como ha apuntado Maribel, que han decidido, bueno, pues dar 1.000, 2.000 o 3.000 euros. Claro, no sé yo hasta qué punto, aquí, como dice Maribel, es o no viable una ayuda de ese tipo. La primera más cercana dice Mijas. No creo que el presupuesto de Mijas, su 70%... Ellos decían ayer que Mijas iba a destinar 12 millones de euros a ayudas al comercio. Ojalá. Es que yo creo que si los o sea, que hubiera... todo esto es relativo, habrá que ver las cuentas. Es que yo pienso que si los tuviera el Ayuntamiento de Marbella, lo dedicaba. Es que no creo que le interese a ningún ayuntamiento tener un dinero en el banco cuando la gente está pasando necesidad, ¿no? Eso está claro. Pero vamos a ver cuáles son todas las necesidades y sobre todo, porque comercios son 2.000 y pico, pero es que hay 15.000 pequeñas, entre pymes en Marbella. Sí, esto es una red, eliges a uno y a otros no, ¿en qué concepto? Todo esto es muy, muy, muy amplio. También es verdad que no hay buenas políticas a nivel nacional. ¿Te refieres mujeres políticas? No hay buenas políticas a nivel nacional para rescate de empresas, no lo hay, como en otros países. No sé si era Alemania o Francia, que decía hace unos días que cerraba el comercio y que ponía no sé cuánto, más de 70 millones de euros para amortizar eso. A dar el 75% de las pérdidas que tuvieran por los días que estuvieran cerrados. Y aquí encima te tienes una subida a los autónomos de un 10 o 20% ahora que la han tenido ya que hacer. No, vamos, si hacemos el análisis, siempre es complicado, ¿no? Lo de regar con dinero público. Siempre es una medida que es la que todo el mundo reclama, pero es la que siempre tarda más en llegar. El dinero público hay que mirar mucho por él, evidentemente, y que repartirlo con criterios de justicia y de equidad, ¿no? Y yo no conozco la disponibilidad presupuestaria de este ayuntamiento, pero sí sé de su capacidad de potencial económico y por tanto de endeudamiento, y por tanto que sale de cualquier atolladero, como está demostrando, de que la marca es muy potente. Por tanto, siempre se puede un poco más. Yo quisiera descartar que en esa aparente cantidad que muchos ven cicateras, pues hay algún el criterio que no sea estrictamente de favorecer al pequeño comercio, sino que hay hostilidades, perversidades. No, quisiera descartarlo eso. Como que hay afinidades con las grandes superficies de la Cañada y eso. Quisiera descartarlo, que la política presupuestaria del Ayuntamiento de Marbella, y yo quisiera descartarlo. Y de hecho no tengo elementos para afirmar. Yo es que lo descarto totalmente, vamos. Entonces, evidentemente, y lo que sí reclamo es que haya más control democrático de la ciudadanía de a pie para conocer los datos, hacer propuestas, defender esas propuestas, incluso si el ayuntamiento tiene que dar un paso atrás y reconocer que efectivamente se puede más, atender la demanda. Hombre, por supuesto, si puede más. Pero los ciudadanos pintan poco en política. Escuché ayer o antes de ayer en una rueda de prensa a Félix Romero, que es ahora mismo el responsable de comercio, que dijo: en estos presupuestos ahora mismo no tenemos más, vamos a ver qué podemos hacer en los próximos, dijo. Entonces, bueno, incluso la primera afirmación habría que ponerla entre paréntesis. Es decir, yo creo que la ciudadanía pinta poco en política y en la gestión municipal. Lo único que pintamos es en echar el voto. Eso es, y entonces eso, el día de las elecciones, y en las próximas ya veremos si lo echamos a los mismos o a otros. Y ya está. Pues yo creo que eso es una democracia muy ficticia, ¿no? Vamos a terminar con un asunto que no esté relacionado directamente con la pandemia. Otro asunto del que también se ha hablado y que nos preocupa y nos interesa a todos los ciudadanos, y bueno, pues también este fin de semana era noticia, y luego, bueno, pues a lo largo de la semana también se ha comentado en varios medios de comunicación, unos para un lado, otros para otro, como siempre, es lógico. La dichosa ampliación del Hospital Costa del Sol, esa obra que lleva parada tantísimos años en Marbella. Este fin de semana se anunciaba o se subrayaba que se reactivaba la ampliación y que habría una inversión de 75 millones de euros. ¿Me contáis esto, Enrique? Yo estoy totalmente a favor de esa ampliación y que bueno, ya tiene un retraso histórico y en ese retraso hay culpabilidades o responsabilidades mejor de distinto color y
distintas tendencias y estaba convencido de que en algún momento se terminaría resolviendo cuando coincidieran políticamente el mismo color en las instituciones de Andalucía y en la institución municipal, ¿no? Esa concordancia se da en este momento y hay más facilidades para ponerse de acuerdo, para ponerse, si tienen que ponerse la medalla, y a mí me parece bien que se la ponga, con tal de que lo amplíe. Bien, pero triste, ¿vale? ¿No? Que tenemos que esperar. Es que te iba a decir, digo, fíjate el análisis. Quiero decir, ¿no? Que los ciudadanos ya están hartos de esta situación y dicen que si tiene usted que poner una medalla o dos, pues nosotros, todas las que quieran, pero háganlo, por favor. Y lo que hay que hacer es la responsabilidad de por qué no se hizo antes. Pues que no hubo voluntad suficiente. Porque es verdad también que en una primera etapa no fue cuestión solo de voluntad, sino que salimos de una crisis de 2008 que se llevó por delante, eso se nos ha olvidado prácticamente todo, ¿no? Se llevó por delante todos los planteamientos, todas las previsiones que había que tenían que ver con la economía y sobre todo la economía... Sí, con inversiones que se dedicó... Inversiones, ¿no? Pero yo creo que también ha habido errores y ha habido situaciones también jurídicas y legales difíciles de explicar, farragosas, que han retrasado mucho, pero por fin se ha resuelto, se ha desbloqueado. Pues bienvenido sea, yo no voy a criticar eso ni un ápice, ni una pizca de saliva en criticarlo. Hombre, eso sí, que estaba seguro que sería el PP cuando estuviera gobernando en Andalucía, cuando se resolviera, pero así funciona la política. Pues sí funciona la política. Yo voy a utilizar tus palabras, que triste que el día que metamos los votos aquí en las locales, digamos, ¿quién gobierna en Andalucía? ¿Los mismos, otros? Qué triste, ¿no? Porque pues sí, qué triste. Hay presupuestos que deben ir, creo yo, que además también un criterio importante el número de habitantes de las ciudades, y desde luego a Marbella, aunque puede ser algo que se dice, muy bien dicho, así muy general, a Marbella se la viene castigando durante muchos años, siendo el motor económico tan importante que es en cuanto a turismo, que ocupábamos hasta ahora el quinto lugar a nivel de Andalucía. Yo creo que muchas veces ya con todo esto se nos olvida. Ojalá, querida Maribel, ¿no te cansas de decir eso? De que a Marbella se le viene castigando. No me canso porque a las pruebas me remito, es decir, tú mismo has dicho, ha tenido que venir, justo tú lo estás confirmando, que en la Junta de Andalucía sea el mismo color político que el que hay ahora para que lleguen a un acuerdo. Qué triste y qué lamentable. Triste, claro, entonces nos han castigado porque ha gobernado no. un color político durante 30 años en Marbella que no dio tiempo, creo yo, o no tuvieron capacidad. Esos 2 años y medio que gobernó el mismo color político no tuvieron capacidad para traer grandes inversiones a Marbella. Es lo único que puedo decir. Sí, en aquella época fueron... No, hablo de hace 2 años y algo. Hace 2 años. Hace 2 años y algo. Un gobierno efímero de 2 años, prácticamente. Es un gobierno frustrado. Pues al de la Junta que lleva 1 año y pico se le está pidiendo todo lo que no ha hecho el otro durante 30. Pues ¿ya no, ves? No, yo creo que no. Hay que pedir a la gente según sus obras, hay que exigirle. Bueno, pues... ¿Ves? Si a ti lo que te hacía falta, Maribel, era un poquito de esto. Un poquito de salsa, ¿ves? Yo te veo con mejor ánimo, te vas del que venías. No, pero si yo no estoy desanimada, Yo creo que sí. No estoy desanimada en absoluto. Desanimada sobre todo porque yo sí tengo algo que no lo puedo remediar toda la vida y además tengo que intentar mantener mi equilibrio. Es decir, yo me puedo inflar de llorar, y estoy hablando ya y me estoy poniendo emotiva, yo me puedo inflar de llorar cuando oigo una historia de personas ajenas totalmente a mí. Pero es muy sensible a lo que yo me pongo en el lugar siempre de los demás. Entonces, tengo que andar mucho buscando el equilibrio para mantenerme, porque además a esa persona lejana no puedo echarle una mano. Entonces crea impotencia. Eso, Maribel, es porque tiene buen corazón. El corazón lo tiene Eso grande. que tiene buen corazón. Evidentemente también hace falta la mente, ¿no? Lúcida, despierta, claro, objetiva, por eso digo que intento... Y hay que atender los criterios de la razón también. Claro, ¿no? claro. Terminamos un apunte. ¿Creéis que tendremos este domingo medidas muy drásticas? Estamos todos esperando a ver qué sale de esa reunión del próximo domingo. ¿Qué crees? Lo hemos hablado ahí en la puerta y le he dicho, digo, lo que yo me ha venido por distintos sitios, como que va a haber a partir de las 3 de la tarde, como que no va a haber actividad ninguna en Andalucía, no lo sé. Pero una cosa es confinamiento domiciliario, ¿cómo era? No sé, le llaman perimetral, ¿no? Sí. No puede usted salir de su municipio y tal, eso ya está en muchos municipios. Y otra cosa bien distinta es el domiciliario, ¿no? Yo no conozco ninguna noticia con antelación porque estoy fuera del gobierno,
Yo también. De momento. Yo también. Yo es por lo que me llegan por redes, por amigos. A lo mejor que tú tenías información privilegiada. Que no, si me ha llegado por 3 o 4 sitios, pero claro, de grupos diferentes. Sí, bueno. Ninguno de gobierno oficial. Ya veremos inaugurando el hospital y todo. Escúchame, ninguno de gobierno oficial, porque tengo, que no es decir un privilegio ni nada, pero es que a lo largo de mi vida creo que he sido fiel con mis ideales y no he estado ni siquiera afiliada a ningún partido político. Pero tienes ni siquiera amigos en todos sitios. Por supuesto. Bien. Maribel, Enrique, gracias, por haber venido como siempre, por compartir un ratito con nosotros. Que paséis un buen fin de semana, aprovechemos lo que podamos hacer, lo que no, pues ya sabéis, con responsabilidad siempre, que no se nos olvide. Y el lunes estamos aquí de vuelta para contaros todas las novedades que pueda haber y por supuesto para seguir analizando la actualidad de lo que nos importa, que es nuestra ciudad, que es Marbella. Buen fin de semana, hasta el lunes.